Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo van? Vamos a tener la tarea por ahí a la mano, ¿vale? Que les voy a ir preguntando. Entonces, si no la tienen ahí descargada o no tienen el cuaderno, pues la invitación es a que lo hagan de una vez. Voy a esperar unos 5 minuticos más que se conecten todos para llamar a lista, ¿vale? E iniciar con la clase. Bueno, señora.
Buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces voy a hacer como un llamado a ver cuántos hay ya ahí como conectados. A ver si podemos arrancar. Yo creo que está bien alrededor de las 10:40, 10:45 que nos conectemos, pues porque yo entiendo que están buscando un equipo para conectarse, tal vez estén en otra clase. Entonces siempre pues hay que esperar un poquito, pero entonces voy a empezar a llamar como para saber y tener aquí un registro, ¿sí? De la clase. Y ya al final los que se conecten de pronto sean más poquiticos. O sea, ahí tengo 13, sino que no sé si algunos están repetidos porque he visto que han entrado varias veces. Entonces no sé si es que están repetidos. Y pues si alguno no lo he nombrado, alguno me falta, me lo hace saber para agregarlo. Entonces tengo aquí Álvarez Quiñones, Juan José. Sí, señora. Ah, listo, muchas gracias. Arena Roa, Carlos Hernán, ¿ya está? Yo, profe, buenos días. Hola, buenos días, gracias, Carlos. Bien. Cárdenas Gordillo, Juan Sebastián. Sí, señora. Dale, gracias. Cardona Parra, Laura. Fandiño Guerrero, César. Sí, sí, señora. Listo. Fandiño, ¿tú enviaste la consulta? Sí, profe, pero me acabo de dar cuenta que le había copiado mal su correo. Sí, no tienes nota. Ahí te lo acabo de enviar nuevamente. Nuevamente es un reenviado. Si veo el reenviado de la fecha de recibo, ¿vale? Entonces, reenvíame con el correo que enviaste que no era el mío, podértela recibir. Vale, sí, señora. Bueno, Martínez Tocora James. Martínez Valdés Diego. Ortiz Carvajal Juan. Presente, profe. Gracias, Juan. Ortiz Núñez Kevin. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Kevin, gracias. Patiño Guluma María Paula. Michael Fernando Pérez. Presente. Gracias, Michael. Diego Alejandro Quiroga. Buenos días, profesora. Gracias.
Buenos días, Diego. Ruiz Vallen Neider. Sánchez Gutiérrez Juana. Presente. Gracias, Juana. Solórzano Barreto Kimberly. Tamaño Osorio. Buenos días. ¿Tamayo? Sí, señora. Tamayo Osorio. Hola. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias. Torrente Parra Daniel Ignacio. Presente, profe. Gracias. Juliana Valentina Torres. Presente, profesora. Gracias, Juliana. Barón Boadilla Miguel. Zamora Martínez Vanessa. Buenos días, profe. Presente. Hola, Vanessa, gracias. A ver, que me levante la mano. Alguien que llegó y no alcanzó a contestarme. Laura Cristina Cardona y Miguel Barón. Listo, esos dos, ¿verdad? Ya me pueden bajar la mano. Listo. Bueno, vamos a tratar entonces, sí, de hacer la entrada de 10:30 a 10:45, digamos, tener esos minuticos para que puedan ingresar y yo hago el llamado a lista. Lo segundo que les quería decir es tengan a mano la consulta que habíamos hecho, la tarea que había, pues, para que la revisemos. La idea es que la podamos revisar y entender un poquito. Lo que vamos a hacer hoy es entender un poquito de los conceptos que vamos a desarrollar en esta primera, digamos, como etapa del curso. Dentro de la tarea lo que teníamos que hacer era definir fluidos, propiedades de los fluidos, las ecuaciones con que trabajamos, propiedades de los fluidos, las unidades de propiedades de los fluidos y unas tablas, las tablas que vamos a trabajar durante el curso. Entonces, la idea es que las revisemos, que los que no las tengan, pues, las consigan para que las puedan llevar y ya el jueves que nos veamos, entonces, desarrollamos ejercicios. Entonces, casi siempre la idea es que los martes que nos reunamos, pues entonces hablemos de la parte más que todo teórica y los jueves desarrollamos ejercicios o si de pronto tienen alguna duda pues de algún ejercicio el martes también la podemos solucionar. ¿Cómo se solucionan las dudas? Bueno, mostrándome un avance del ejercicio que han hecho y diciéndome, profe, mira, yo voy hasta acá, esta es la duda que tengo del ejercicio, ¿cómo lo puedo resolver? O tú hiciste esta parte y realmente no entendí aquí. Entonces, digamos que este espacio de los martes también puede ser para que podamos aclarar esas dudas con esos avances que ustedes hayan desarrollado. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, Vanessa? ¿Todo bien?
Sí, profe, todo bien. Dale, Vanessa, gracias. Listo, entonces vamos a empezar. Es que veía como una sala de espera acá, pero bueno. Vamos a empezar con lo que trabajaron en la consulta. Entonces, voy a pedirles que me definan qué son fluidos. A ver, ¿qué encontraron? Vamos a ver, aquí ya vamos por aquí. Pues, como revisaron qué son propiedades de los fluidos, ¿cierto? Entonces, también encontrarían lo que es el concepto de fluidos, ¿cierto? Entonces, Daniel, ¿qué encontraste como definición de fluidos? Hola, profe. Los Hola, fluidos Daniel. son medios materiales continuos formados por sustancias en las que existe una atracción débil entre sus partículas. Por ende, cambian de forma sin que se produzcan en su interior fuerzas que tiendan a resistir su configuración original. Muy bien, entonces digamos que una de las características que mencionamos allí es que tienen enlaces débiles, ¿sí? Si estamos hablando de lo que son los fluidos como definición. Por eso, digamos que los fluidos tienen una particularidad y es que son capaces de fluir, de moverse, ¿cierto? Los fluidos, hablábamos que tenemos dos tipos de fluidos, que teníamos los líquidos y que teníamos los gases. Y sus propiedades, digamos, son las que nos permiten identificar algunas características particulares que son muy importantes para el diseño hidráulico, que es, digamos, que a lo que nosotros apuntamos en el desarrollo de este curso. Entonces, digamos, como finalidad en esta primera parte, es conocer cuáles son los fluidos y cuáles son las propiedades para entender asimismo los mecanismos de diseño. Entonces, bien, otra persona que me quiera hablar de la definición. Juana, por ejemplo, cuéntame qué encontraste que defina fluidos. Los fluidos son líquidos y gases, tienen la capacidad de fluir debido a la movilidad de las partículas que los construyen. Por esta razón se llaman fluidos. Pues por ejemplo el aceite, el agua, el aire y ya. Muchas gracias, Juana. Vamos a pedirle a otra persona, Laura Cristina, que me cuente la definición de fluidos. Ok. Casualmente había salido de vuelta, gracias a Dios. Se llegué a tiempo. Dale, no te preocupes. La definición de fluidos. Sí. Un fluido se define como una sustancia que se deforma o fluye cuando está sometida a un esfuerzo cortante, sin tener en cuenta lo pequeño que sea, y que continúe deformándose o fluyendo mientras dicho esfuerzo esté presente. Listo, muy bien. Se forma por esfuerzos cortantes. Mira que ahí cuando hablamos de los fluidos, como que hemos dicho características y lo que los definen realmente son sus propiedades, ¿cierto? Entonces tenemos dos grupos que de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas le generan unas características y entre ellas la capacidad de fluir, la capacidad de moverse, y ese movimiento se genera a través de un esfuerzo cortante. Todos sabemos que es un esfuerzo cortante, ¿cierto? Que es una fuerza aplicada a un área o la sección transversal del cuerpo. Entonces, digamos que podríamos decir que si yo estoy hablando de un esfuerzo, pues podría estar hablando de una tubería, y sobre esa tubería, pues entonces yo aplicar
una fuerza, decirlo así, aplicar una fuerza y esa fuerza que no se ve, esta fuerza, está como, la en roja. Al aplicar yo esta fuerza, entonces estoy generando, ¿qué? Una deformación del fluido. ¿Por qué una deformación? Porque es que los fluidos, digamos que una de sus características físicas es que no tienen una forma definida. ¿Esto para qué me sirve? Porque no es lo mismo yo estudiar, por ejemplo, la velocidad de un fluido tipo gas, un fluido tipo líquido. No es lo mismo estudiar un líquido con determinada viscosidad a un líquido con otra viscosidad de pronto mayor o menor. Porque se generan algunas variaciones dentro del fluido que hacen cambiar su comportamiento. Por ejemplo, ¿qué tipo de variaciones pueden ser esas que cambien el comportamiento de los fluidos? Kevin. Aquí, Kevin ¿está o no está? Sí. Entonces, ¿qué tipo de comportamientos pueden cambiar las características o las propiedades o comportamiento, más bien, del fluido? Puede cambiar las características de los fluidos con las propiedades como la presión, la temperatura, la velocidad del flujo, composición química. Bien, entonces, digamos que exactamente la variación, gracias Kevin, de elementos como la temperatura, La presión, la velocidad del flujo. sí. Entonces vamos a colocar acá, variación de elementos como la temperatura causan, ¿cierto?, efectos en las propiedades. Sobre todo la temperatura, ¿cierto? Entonces, si hablamos de las propiedades de los fluidos, entonces podríamos hablar de que esas propiedades pueden ser dimensionadas y obtenidas a través de ecuaciones, ¿sí? Y esas propiedades me explican el comportamiento del flujo, que es lo que yo debo entender para poder diseñar esos modelos o esas ecuaciones. Yo tengo una definición acá que dice que los fluidos son sustancias capaces de fluir, es decir, de moverse, y que se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen. Entonces, una característica es que no tienen forma definida, presentan características diferentes en cuanto al comportamiento de la velocidad, compresibilidad, sobre todo en movimiento. Entonces, aquí, ¿por qué decimos que presentan variaciones en variables como la velocidad? Porque nosotros entendemos que si yo evalúo, por ejemplo, la velocidad en la superficie del fluido, lo que está tocando, digamos, la atmósfera, pues esa propiedad varía respecto de si yo estoy estudiando en el eje de una tubería esa velocidad, que es diferente también si yo estoy evaluando esa velocidad en la profundidad o en la altura mayor o el diámetro mayor de esa tubería. Entonces, hay comportamientos diferentes frente a donde yo empiece a medir esa dimensión o esa magnitud, bien sea en la superficie o bien sea en la profundidad. Voy a, por ejemplo, a colocar acá una línea, y con esta línea lo que quiero representar es como el punto en el que yo voy a medir la velocidad frente a lo que dice acá,
tiene características diferentes en cuanto al comportamiento de la velocidad, compresibilidad, sobre todo el movimiento. Entonces, si yo analizo un flujo, yo puedo revisar que la velocidad no es la misma si yo la estoy midiendo en la superficie o si yo la estoy midiendo en el eje de la tubería o si yo estoy midiéndola en la profundidad. Es más, se dice que cuando la partícula toca el contorno de la tubería como tal, el movimiento tiende a ser nulo, ¿sí? Tiende a ser cero, claro, porque todas las partículas que tocan un cuerpo que no está en movimiento traspasan ese efecto de no movimiento. Entonces, presentan características diferentes en cuanto al comportamiento de la velocidad, en cuanto a la compresibilidad. ¿Qué se dice del fluido? Que los fluidos son compresibles. Por ejemplo, los gases más que los líquidos, ¿verdad? Tienen esa, digamos que ese efecto de compresibilidad. Sin embargo, se menciona que los líquidos son compresibles en grandes volúmenes. Por ejemplo, son compresibles cuando están en el océano, que el océano alberga millones de kilómetros cúbicos de agua. Entonces tienen esa propiedad de compresibilidad, que es la disminución de su volumen, ¿cierto? Por efecto de la unión de las partículas o de las moléculas que componen el fluido. Vamos a siempre trabajar unidades del sistema internacional y tenemos que identificar, y lo habíamos dejado en la tarea, pues algunas conversiones que son importantes. Yo aquí tengo longitud, fuerza, tiempo, pero dentro de ellas también, por ejemplo, ¿qué podríamos adicionar? Podríamos trabajar presión, podríamos trabajar energía, ¿sí? Entonces, de longitud, claro, son mediciones directas y las puedo estudiar en metros, en pies, en centímetros, en pulgadas. Puedo hablar de la fuerza en kilogramos fuerza, Newton, ¿cierto? Acá vamos a trabajar este Pascal diferente y vamos a decir que eso es un esfuerzo, que ya no es una medición directa, sino es una combinación de una fuerza entre un área. Entonces vamos a hablar de Pascal. El tiempo, que aquí lo tengo en segundos, la presión. ¿Cuáles pueden ser unidades de presión? A ver, que ustedes tengan ahí, que hayan encontrado. PSI. Muy bien, libras sobre pulgada cuadrada, ¿cierto? Entonces la presión la trabajamos generalmente en PSI o también la trabajamos en Pascal, Newton sobre metro cuadrado. La energía, ¿cómo puedo medir esa energía? Hay varias unidades para la energía, ¿no? Por ejemplo, cuando yo desarrollo la ecuación de Bernoulli, ¿con qué unidad está asociada esa energía? ¿Joules? Dime. ¿De pronto joules? Sí es una unidad de energía, pero cuando yo evalúo la ecuación de energía, ¿en qué unidad está la energía? La ecuación de Bernoulli, la energía se mide en metros, ¿cierto? Porque ¿qué identificamos? Identificamos algunas variables como la posición, relacionamos la presión con el peso específico, entonces ahí la vamos a poder medir en metros. Otra medición es vatios, ¿cierto? Frente a energía. ¿Qué otras mediciones podemos hacer? Estamos hablando de velocidad. ¿Qué unidades pueden ser las de velocidad?
Metros sobre segundo, kilómetros sobre segundo, ¿cierto? La aceleración, ¿cuál sería? Metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, metros sobre segundo cuadrado. Entonces hay aceleración. ¿Qué otra unidad? Potencia. ¿Cómo mido la potencia? ¿Por watt? ¿El watt? Bueno, eso es más energía, pero sí. Watt, ¿qué más? Vatios. Caballos de fuerza. Muy bien. Newton metro. Newton metro. Listo, entonces digamos que esas podrían ser como unidades de trabajo que utilicemos muy frecuentemente cuando estudiamos fluidos, la presión, la fuerza, el trabajo, el volumen, la masa, la velocidad, la aceleración, la frecuencia. Viscosidad. Profe, ¿el metro cuadrado sobre segundo? ¿Pascales? Pascales por segundo. Es blue. Es blue. Es sobre pie, creo. Es blue. Pascales por segundo puede ser una viscosidad cinemática y la otra viscosidad absoluta, ¿cierto? Bien. Entonces esas pueden ser unidades de trabajo. Tenemos dos tipos de fluidos, por ahí algunos que me enviaron su consulta, entonces clasificaron los fluidos en fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Entonces dice que los fluidos newtonianos no se modifican sus propiedades con la fuerza aplicada. Claro, cuando yo aplico un esfuerzo sobre un fluido, por supuesto, él se va a deformar. Pero una cosa es que se deforme físicamente y otra cosa es que sus propiedades como tal varíen y no pueda volver a recuperar esas propiedades. Entonces dice para los fluidos newtonianos que ellos no se modifican en cuanto a sus propiedades naturales. Y entre ellos, como ejemplos, están el agua, la miel, el aceite, el alcohol. Entonces nosotros podemos aplicar esfuerzos. ¿Qué es un esfuerzo? Simplemente, por ejemplo, cuando yo voy a incorporar un fluido a través de una tubería, le estoy generando un esfuerzo, porque yo lo estoy deformando. O sea, todas las fuerzas que yo le aplique, por ejemplo, si yo tengo agua en un depósito, pues entonces está generando un esfuerzo de esa lámina que genera una barrera en el depósito sobre el fluido, que lo deforma y lo hace pues tomar la forma del mismo recipiente. Si yo incorporo algún material en un depósito, en algún tanque, yo estoy deformando el fluido, pero con eso no estoy diciendo que esté modificando sus propiedades. Cuando yo estoy hablando de fluidos no newtonianos, entonces ahí sí estoy hablando de que la viscosidad va a variar con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Entonces, por ejemplo, efectos de ellos es la pintura, el champú, la gel, la pasta de dientes, que cuando yo, digamos que genero una interacción sobre el fluido, sí puedo llegar a modificar sus propiedades, ¿sí?
su color, su textura, ¿sí? Digamos que su comportamiento de manera particular no va a ser el mismo ni voy a lograr que llegue a ese punto nuevamente. Otra clasificación que vieron ustedes es el flujo uniforme, ¿sí? Entonces el flujo uniforme dice que está asociado ya no al fluido en reposo, sino al fluido en movimiento, y digamos que quien indica el comportamiento del flujo uniforme es su velocidad. Entonces dice que tiene lugar cuando el módulo, la dirección, es decir, el valor, la dirección y el sentido de la velocidad no varían de un punto a otro. ¿Qué es lo que puede generar variaciones en la velocidad de un fluido? Ejemplo. Tengo un fluido movimiento a través de una tubería. ¿Qué puede generar que varíe la velocidad en ese fluido? Diferentes dimensiones. El diámetro de la tubería. Muy bien. Entonces aquí lo que estoy diciendo es estoy asociando el fluido a que vaya por un conducto que no cambia sus características geométricas. Entonces si voy dentro de la tubería, pues que el diámetro permanece constante. Entonces, en ese sentido, el módulo, es decir, la velocidad, si fuera 1 metro por segundo, pues esa velocidad la conservo a lo largo de toda la longitud de esa tubería, la dirección y el sentido de esa velocidad. Entonces, por eso dice que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a 0, ¿sí? Dice, este supuesto implica que las otras magnitudes físicas del fluido no varíen en las coordenadas espaciales, ¿sí? Entonces yo estoy asociando esa característica de velocidad a esas otras magnitudes y teniendo en cuenta esta condición, pues entonces no van a variar. Dice además que el flujo de líquidos bajo presión a través de tubería de diámetro constante y gran longitud es uniforme. Entonces, ¿por qué se llama uniforme? Porque tengo diámetro igual a lo largo de toda la longitud y eso hace que el flujo sea permanente en velocidad, sea permanente en movimiento, es decir, sea un flujo uniforme, constante en el valor de su velocidad. Diferente al flujo permanente, que el flujo permanente dice que tiene lugar cuando en un punto cualquiera la velocidad de las sucesivas partículas que ocupan ese punto en los sucesivos instantes es la misma. Ah, ok, estoy diciendo que si yo evalúo la velocidad en determinada localización o abscisa de esa tubería, siempre voy a encontrar la misma velocidad. Claro, ¿por qué? ¿Qué cosas no tienen que variar? Entonces ya hablamos del diámetro, por ejemplo, pero también tendríamos que hablar de la cantidad de fluido que transcurra o que se transporte por esa tubería. Entonces, si el caudal es el mismo y si la dimensión es la misma de esa tubería, yo voy a tener un flujo permanente, porque siempre que pase una partícula de fluido por ese punto, voy a obtener la misma velocidad. Entonces, por lo tanto, dice la definición, la velocidad es constante respecto del tiempo, pero puede variar de un punto a otro. Ah, ok, o sea que más adelante lo que puede pasar es que yo encuentre, por ejemplo, un accesorio que haga que el diámetro de esa tubería se reduzca o se aumente y eso va a hacer que la velocidad pues tenga una variación. O si yo tengo un orificio, una llave y tengo una salida de caudal, ¿cierto? Ramifico ese caudal, pues también voy a tener variaciones en cuanto a la velocidad.
Entonces, el flujo permanente, ¿qué es? Que en algunos puntos donde yo evalúo la velocidad, esa velocidad permanece constante en esos puntos específicos, pero en toda la tubería, digamos en toda la serie de tuberías, sí voy a tener variaciones en el valor de esa velocidad, porque probablemente van a cambiar las características geométricas de esa tubería, es decir, el diámetro, puede también cambiar el material de la tubería, puede también cambiar, digamos, la forma y eso genera variaciones en la velocidad. Por ejemplo, dice, el transporte de líquido bajo condiciones constantes de altura de carga o vaciado de depósito por orificios, lo que les decía, yo ramifico, varío caudal, pues va a variar la velocidad. Y habla de que estos flujos pueden ser uniformes o no uniformes. ¿Qué pasa? Que puede haber una combinación entre flujo permanente y flujo uniforme, porque en algunos tramos puede ser que haya flujo uniforme, pero en otros tramos puede ser que haya flujo variado, es decir, cambios de la velocidad. Pero el flujo permanente es que se mantenga constante esa magnitud en esos puntos específicos, ¿sí? Que puede ser diferente, pero siempre voy a encontrar el mismo valor. Entonces, esas pueden ser definiciones de fluidos y digamos como que en cuanto a tipos de fluidos. ¿Alguien encontró de pronto una definición, una clasificación de fluido diferente a la que yo he mencionado que quiera contarnos? Bueno, entonces otra clasificación frente al flujo es el flujo real y el flujo ideal. Para estudiar las características del fluido, entonces encontramos que muchas de ellas son demasiado dinámicas, dependiendo de dónde se encuentre el fluido, dependiendo de la interacción que haya entre el fluido y el conducto. Entonces, al ser de esa manera, digamos, lo que nosotros asumimos es que hay un tipo de flujo que es el fluido real, donde se conservan como todas esas características que son verdaderas, que se mantienen, que permanecen cuando el fluido está en movimiento, y otras que nos enseñan el fluido de manera ideal, lo que podría llegar a ser el fluido, pero que nos permite desarrollar unas metodologías de diseño, porque entenderlo de manera real en cuanto a su comportamiento se vuelve muy abstracto y complicado debido a la dinámica, vuelvo y repito, que tiene el comportamiento del fluido. Entonces, hacemos la comparación o hacemos, digamos, como que un conjunto de características entre fluido ideal y fluido real. Entonces, el flujo ideal, decimos que el flujo ideal no tiene viscosidad, ¿sí? Entonces ahí vamos a entender algunas o vamos a proponer algunas características que tienen los fluidos que nos permiten entender cuál es el comportamiento. Entonces, primero, hablamos del peso específico. Voy a pedirle a Neider Ruiz que nos defina peso específico. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Vale. Pues lo que yo consulté dice que se define como la fuerza de la gravedad por unidad de volumen del fluido.
El que quiera agua puede venir a chupármela un rato, ¿qué? ¿Quién Oiga, habla? como que las peleas están como... Discúlpame, ¿me escucho bien? ¿Os escucho? No, es que hay otra persona que está hablando. Sí, disculpa. Se dice así, que se define como la fuerza de la gravedad por unidad de volumen del fluido. Listo. Y se expresa sobre metro cúbico o libra sobre pie cúbico. Bien, entonces estamos hablando de que estoy asociando el fluido a un peso y en la definición que tú das hablas de fuerza, ¿cierto? Entonces el peso asociado a esa fuerza, una fuerza por gravedad, ¿sí? Entonces puedo definirlo, digamos, de esas dos maneras. Acá, en la definición, miren, yo coloco la primera que tengo ahí, peso específico, que lo puse acá como ρ, es igual al peso por la unidad de volumen. Entonces, este peso que está diciendo el compañero, este peso es la fuerza por la gravedad, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre un volumen. Entonces, es el peso que tiene esa sustancia por unidad de volumen. Todas las sustancias tienen un peso específico que está asociado a su comportamiento, por ejemplo, a la presión, ¿sí? Por ejemplo, al esfuerzo que puede llegar a hacer ese fluido sobre una compuerta, ¿cierto? Porque ese peso específico demarca cuál es la fuerza que puede generar un volumen de esa sustancia. Eso es lo que me define a mí el peso específico. Ejemplos de diferentes pesos específicos. Por ejemplo, ¿quién tiene ahí diferentes sustancias y que hayan dicho, vea, voy a revisar estos pesos específicos y varía notablemente? Ejemplos, ¿quién tiene por ahí? Profe, el agua tiene, ¿me escucha? Sí, ¿te escucho? El agua tiene peso específico que se mide 9.8 kilómetros por metro cúbico. Dice que el hierro tiene un peso específico de 38.5 kilómetros por metro cúbico. ¿Kilómetros o kilogramos? Kilonewtons por metro cúbico. Ah, ok, te estaba entendiendo mal. Es que ahí me escucha mejor. Sí, ahí El te agua escucho mejor. 10 y el hierro son 78.5. ¿Ahí me escucha? Sí, sí te escucho, ya te escucho mejor y ahí tengo el volumen en 100. Bien, entonces dependiendo de la sustancia, pues esas sustancias, como mencionaba el compañero, pues pueden variar en su peso específico y esa característica de peso específico está muy asociada con la presión. Y como definición, pues es el peso por la unidad de volumen y como mencionaba el compañero también, pues las unidades entonces pueden ser, él mencionaba kilonewtons, puede ser sobre el volumen, ¿cierto? Sobre metro cúbico, o puede ser newton sobre metro cúbico, kilogramo fuerza sobre metro cúbico, esas son unidades de peso específico. Y vuelvo y les digo, es muy importante definir el peso específico porque está asociado a esa propiedad o a esa característica que tienen los fluidos, que es la presión, ¿sí? Bien, entonces esa es una propiedad de los fluidos. La siguiente, bueno, voy a hacerles referencia aquí a otra forma de hallar el peso específico. Una es sabiendo su peso, ¿cierto? Lo puedo colocar en un instrumento, digamos, de medida, ¿cierto? En una balanza, en una pesa, y entonces obtengo el valor del peso sabiendo también cuál es la unidad de volumen. O sea, si hiciéramos un laboratorio, lo que tendríamos que hacer es poner una tara, colocar la sustancia, pesar el fluido y a través de un beaker o a través, digamos, de cualquier elemento que esté
digamos que esté marcado y que yo sepa cuáles son los litros o cuáles son los centímetros cúbicos, pues puedo definir la unidad de volumen y como tal calcular el peso específico. Y por supuesto variará si ese fluido es gasolina, es agua, es aceite, es alcohol, etc. Otra forma de encontrar el peso específico es multiplicando la densidad de ese fluido por la gravedad, ¿sí? Entonces también las unidades van a ser la misma, sin embargo ahí estoy utilizando la fórmula de densidad, que densidad será la masa sobre la unidad de volumen, diferente, ¿cierto?, a la fuerza por la unidad de volumen. Entonces aquí ya, digamos que ese cuerpo o esa sustancia no la estoy asociando a la gravedad, sino simplemente a su masa y dividida en la unidad de volumen. Generalmente, entonces, lo que hacemos es que cuando no tenemos de pronto el peso específico, podemos encontrar el valor de la densidad y multiplicarlo por la gravedad y hallamos ese peso específico. Algunos elementos de importancia cuando yo estoy revisando el peso específico es que varía con la temperatura. Entonces, siempre debo trabajar observando, teniendo en cuenta cuál es la temperatura. Sin embargo, cuando no me mencionan en los ejercicios la temperatura, yo puedo trabajar a 20 grados Celsius. Si es un ejercicio, por ejemplo, que ustedes hagan de manera experimental, lo pueden trabajar con la temperatura ambiente menos 2 grados Celsius, porque la temperatura del agua siempre está por debajo de la temperatura ambiente. Pero aquí lo que les quiero como tratar de mencionar de manera importante es que sí hay una variación de esa propiedad frente al cambio de temperatura. Otra propiedad asociada con el peso específico es la densidad relativa. Otra forma de llamar la densidad relativa, ¿cuál es? Que ustedes hayan visto por ahí, los que ya han tenido acercamientos con la mecánica de fluidos. La densidad relativa, ¿cómo más la puedo identificar? Gravedad específica. Sí, muy bien. Entonces acá le voy a poner o gravedad específica. Ponemos como G sub S, más o menos es como la sigla, pues. Bueno, gravedad específica y densidad relativa, pues como dr. Entonces yo aquí les tengo algunas, como las ecuaciones, ¿cierto? Que era lo que debían traer. Entonces acá tengo densidad por gravedad, la densidad que es masa sobre volumen y la densidad relativa, que es el peso específico de la sustancia sobre el peso específico de la unidad patrón. Entonces la densidad relativa o gravedad específica es el peso específico de la sustancia que estoy analizando sobre el peso específico de la unidad patrón. Yo ahí lo puse como peso específico de referencia, o sea, la unidad patrón es esta. La unidad patrón es sobre la que evalúo las otras propiedades del fluido, ¿sí? Y en este caso, para los líquidos, ¿cuál es la sustancia patrón? El agua. Si yo estoy evaluando los gases, ¿cuál es la sustancia patrón? El aire. Y aquí, como a modo de cultura general, si yo estoy evaluando un sólido, la sustancia patrón sigue siendo el agua, ¿sí? Entonces, densidad relativa, para resumir, es el peso específico de la sustancia que yo esté trabajando, petróleo, agua, aceite, gasolina, etcétera,
sobre el peso específico de la unidad patrón, que sería el agua. Entonces, tenemos dos valores de peso específico de la unidad patrón muy conocidos. ¿Cuál sería el peso específico de la unidad patrón? Del agua es 9.8 ¿Qué unidades? kilonewton sobre metro cúbico. Kilonewton sobre metro cúbico. Entonces lo voy a colocar acá como el peso específico. Creo que yo ya lo tenía como rojo. Pero bueno, entonces estaría hablando de 9.806 newton sobre metro cúbico. Este newton es con N mayúscula. O podría también estar hablando En libra fuerza, que son 62.4 LB sobre FT al cubo. 62.4, ¿qué? Son libras sobre FT al cubo. Esto diferente. Esto debe estar por acá. En kilogramos fuerza serían 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Sí? Esas, digamos que son las que siempre vamos a utilizar. Kilogramos. A veces hacemos una barrita ahí encima del kilogramos para definirlo, identificarlo como kilogramos fuerza. Entonces, bueno, esta sería la patrón, ¿cierto? O sea que, ¿cuál sería la densidad relativa del agua? 1, profe, ¿no? 10. 1, muy bien. ¿Y cuáles serían las unidades? No se cancelan. Adimensional, ¿cierto? Sin unidades, sería adimensional. Entonces, generalmente la densidad relativa tiene valores de 0.85, 0.92, porque es una relación entre el peso específico de la sustancia y el peso específico de esa unidad patrón. Entonces, sería esa densidad relativa en cuanto a unidades, podemos llamarle que es adimensional. Listo, bien. Vamos a hablar entonces del esfuerzo cortante. Dijimos que era la fuerza aplicada a un área. ¿Y por qué es importante? Es importante porque cuando yo estoy hablando de la viscosidad absoluta, debo relacionar esa viscosidad a un esfuerzo. Es decir, que la viscosidad, ¿qué es? ¿Quién buscó la definición de la viscosidad? Yo vi por ahí varios que revisaron la definición de viscosidad. Entonces pregunto yo. Juliana Torres. Señora, ¿Cuál es la definición de la viscosidad? Estaba preguntando. ¿Cómo la tienes ahí en tu tarea? Juliana, ¿sí está en clase?
Michael. Ay, profesora, te estaba hablando con Se trata de una medida de la resistencia del fluido a las deformaciones, tensiones de tracción y movimiento. La viscosidad responde al hecho de las partículas del fluido no se mueven a todas a la misma velocidad, lo que produce choques entre ellas que retrasan el movimiento. Bien, entonces sí, hablamos de la viscosidad como la resistencia que se genera frente al movimiento. Digamos que es un esfuerzo opuesto al movimiento, ¿cierto? Y hablamos de viscosidad absoluta y relativa. Gracias, Michael. Entonces, al hablar de la viscosidad, debe haber movimiento, ¿sí? Y ese movimiento genera un roce entre partículas, que lo que hace es que el movimiento se detenga. ¿Cuándo se detiene el movimiento? Cuando las partículas chocan con el contorno o la pared de la tubería o el canal. Sin embargo, si yo voy revisando, digamos, de las paredes al contorno, vamos a ponerlo así. Si yo voy revisando de las paredes al contorno, es decir, si yo reviso en este punto, el esfuerzo cortante es diferente a si yo lo reviso en este punto o si yo lo reviso en el eje, ¿cierto? Va variando dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté del contorno. Acá el esfuerzo cortante en el contorno es máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad es 0, ¿sí? Cuando ya voy moviéndome sobre este eje, hablemos de que este es el diámetro de la tubería, cuando ya me voy moviendo sobre este eje, el esfuerzo cortante va disminuyendo, la velocidad se va aumentando y la viscosidad, digamos que acá genera menos alteración. Dicen que en el centro de la tubería las partículas se comportan como si fueran libres, ¿sí? Entonces, la viscosidad tiene efecto sobre todo en el perímetro de la tubería, en el perímetro del contorno de la tubería. Y se debe pues a un esfuerzo, ¿cierto?, que genera impedimentos en ese movimiento. Entonces, dice que la viscosidad absoluta es el esfuerzo cortante, ya les dije por qué, sobre el gradiente de velocidad. Estoy hablando de que tiene un efecto cuando cambia la posición de la partícula frente al contorno. Entonces ahí la pregunta es, que ya se los había explicado, es, ¿varía la velocidad cuando yo me muevo en el radio de la tubería o permanece constante la velocidad en todos los puntos? ¿Cuál sería la velocidad en este punto? Casi nula. Casi nula, muy bien. Eso quiere decir que esta velocidad va aumentando a medida de que yo me voy moviendo hacia el eje. Por eso habla del gradiente de velocidad. O sea, realmente el gradiente de velocidad es un dB sobre un dy. Entonces, por eso la viscosidad absoluta la calculo como el esfuerzo cortante sobre el gradiente de velocidad, dB de y, porque es una derivada. Es una derivada porque en cada partecita hay una variación de esa velocidad. Cada que yo me muevo en y, yo tengo una variación de esa velocidad. Por eso es dB de y. ¿Sí? Eso frente a la viscosidad absoluta. ¿Qué unidades tiene esa viscosidad absoluta? Si estoy hablando de kilogramos fuerza, si estoy utilizando esa unidad, kilogramos fuerza por segundo sobre metro cuadrado, o puedo también referirme a los pois, que son pascales por segundo, ¿sí?
o newton sobre metro cuadrado por segundo. De esa manera, entonces identifico cuál es la viscosidad absoluta. ¿Qué debo saber? ¿Cuál es el esfuerzo cortante, cierto? Y cómo se trabaja ese gradiente de velocidad, es decir, a qué velocidad va la partícula y quién podría ser Y. Pues Y podría ser la separación de la partícula con el contorno de la tubería. También podemos referirnos entonces a la viscosidad cinemática, ¿sí? Pueden encontrarla en algunos textos como relativa, que sería viscosidad cinemática o viscosidad relativa. Y decimos, despejando de la viscosidad absoluta, que la viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta sobre la densidad, ¿sí? O sea, masa sobre volumen. Entonces, para encontrar esa viscosidad cinemática, debemos relacionar la viscosidad absoluta con la densidad. Acá lo tengo, la viscosidad absoluta sobre la densidad. Y las unidades ya cambian. Ustedes me las dijeron al principio, metro cuadrado sobre segundo. Esa podría ser la unidad, metro cuadrado sobre segundo. Mi recomendación, ¿cuál es? Como hay diferentes unidades asociadas a fuerza, asociadas a longitud, pues entonces lo que yo debiera hacer es las conversiones para dejar en su expresión más sencilla esas unidades y poder operarlas. Fíjense que todas las propiedades están asociadas. Entonces, cosas importantes que decir. ¿Qué pasa si varía mi temperatura frente a las propiedades de los fluidos? Pues varían todas las demás propiedades. Entonces les había dicho que consiguieran la tablita y que en esa tablita pues entonces pudieran identificar las variaciones de temperatura que hacen en las propiedades. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, agua, disolvente comercial, tetracloruro de carbono, aceite lubricante medio, y yo veo que si varía la temperatura, por ejemplo, a 20 grados centígrados la temperatura del agua, yo tengo una densidad relativa, que ya sé que es densidad relativa, de 0.998. Sin embargo, cuando aumenta la temperatura, pues esa densidad relativa va disminuyendo hasta alcanzar, por ejemplo, 0.980 a los 65 grados Celsius. Lo mismo pasa con la viscosidad cinemática. Aquí en esta tabla, la viscosidad cinemática está dada como el valor de la tabla por 10 a la menos 6. ¿Qué quiero decir con eso? Que la viscosidad del agua a 20 grados Celsius es de 1.007 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, eso a 20. Pero, ¿qué pasa si yo tengo los 65 grados Celsius? Pues entonces que esa viscosidad disminuyó hasta 0.442 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. En la medida que disminuye, que aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad cinemática. Eso para el caso de todos los fluidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no encuentro un valor? Por ejemplo, yo estoy buscando los 18 grados centígrados, pues el ejercicio que tendré que hacer es interpolar entre los dos valores, entre 15 y 20 para encontrar los 18. Pero no puedo trabajar ni a 15 ni a 20. Debo encontrar el valor tanto de la densidad relativa como de la viscosidad cinemática. ¿Qué más varía? Pues varía también el peso específico, por supuesto que varía la densidad, es decir, varían todas las otras propiedades, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a devolvernos a la diapositiva de flujo real e ideal.
Entonces estábamos diciendo que el flujo ideal, pues es como unas características abstractas de ese fluido que me van a permitir modelar ese flujo. Entonces dice que el fluido ideal, por ejemplo, no tiene viscosidad, ¿sí? Es decir, que no hay fuerzas que se opongan al movimiento. Eso es ideal, porque si yo hablo del fluido real o el flujo real, pues el fluido real posee viscosidad, es decir, una fuerza opuesta a ese movimiento. El fluido ideal dice que tiene esfuerzo de corte nulo, y el esfuerzo de corte es 0, ¿cierto? Claro, al no tener viscosidad, pues el esfuerzo de corte no puede ejercer ninguna modificación en la propiedad del fluido. Entonces, el flujo real presenta resistencia al movimiento por efectos del esfuerzo de corte, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de ver. El fluido ideal dice que sin disipación de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que no ocurren pérdidas de energía en un fluido ideal. Claro, la viscosidad, o digamos que esa fricción, que esas fuerzas opuestas al movimiento, son las que generan pérdidas de energía en el flujo. Es decir, el flujo gasta energía tratando de moverse por efecto de la resistencia o de la viscosidad que tiene el mismo fluido, ¿cierto? Entonces ahí ocurre que una pérdida de energía, ¿sí? Entonces dice que el fluido ideal pues no posee esa disipación de energía al no haber viscosidad. En el fluido real, pues entonces hay variación de la velocidad y bueno, para el caso de la pérdida de energía hay disipación de energía. Voy a agregarla acá. Hay pérdida ¿sí? ¿Qué pasa con el fluido ideal? Dice que posee velocidad uniforme, o sea que es la misma siempre, ¿sí? Fíjense que eso es lo ideal, posee velocidad uniforme, pero claro, imagínense si nosotros evaluáramos la velocidad de manera real en un modelo hidráulico, que yo les preguntara, ¿cuál es la velocidad de ese flujo? Y que usted me tuviera que decir, profe, ¿dónde? En el contorno, en el eje de la tubería, a un tercio del diámetro de la tubería. No, ¿cierto? Ustedes me dan un valor de velocidad, que sería la velocidad que calculan dependiendo de ese diámetro de tubería y la cantidad de caudal. ¿Sí? Pero eso es, digamos que algo ideal, uniforme, que no tiene variación. La realidad es que sí varía la velocidad en el diámetro de el fluido, ¿sí? ¿Qué más? Un fluido ideal no se comprime. Ya habíamos visto que los fluidos reales se comprimen, ¿sí? Puede variar su forma, pues, puede variar su volumen, más bien, en grandes cantidades cuando son líquidos y es mucho más fácil comprimirlo cuando son gases. Entonces ahí están las diferencias de un fluido real y un fluido ideal. Entonces, para que tengan en cuenta, necesitamos esta tabla, que creo que está en el libro de Ranald Hills, ¿sí? Mecánica de fluidos de Ranald Hills, en el apéndice, para que podamos tener a diferentes temperaturas la densidad relativa y la viscosidad cinemática, que fue una de las cosas que les faltó en la tarea a algunos, y también muy importante que tengan las conversiones. Ya les había mencionado al principio de la clase, de longitud, de área, de volumen, de masa, de densidad, de fuerza, de trabajo, de presión, de temperatura, de energía, de potencia, de velocidad, de aceleración, de frecuencia, de viscosidad, que las tengan para la próxima clase, pues podamos desarrollar ejercicios asociados a esas propiedades de los fluidos.
Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, entonces por eso hay algunas tablas que nos muestran propiedades importantes de los fluidos, características importantes de los fluidos, y nos hacen referencia a la temperatura a la que están esos fluidos. Por ejemplo, esta tabla que yo les estoy mostrando acá dice propiedades aproximadas de los líquidos a 20 grados Celsius y presión atmosférica estándar. Entonces, esto es a 20 grados Celsius. Entonces, me está hablando de la densidad relativa del alcohol etílico, del tetracloruro de carbono, del querosene, del mercurio, del petróleo, densidad relativa. Me está hablando también del módulo de elasticidad volumétrica, me está hablando de la presión de vapor y me está hablando de la tensión superficial, que digamos que son otras propiedades que no están asociadas al curso, pero digamos que de manera importante ver que la densidad relativa puede variar dependiendo del tipo de fluido en el que yo esté trabajando y que relaciona la temperatura para poder describir esa característica, que si varía la temperatura, pues probablemente lo que pase es que varía ese módulo de esa propiedad específica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Con las ecuaciones, con las unidades, con las propiedades? No, señora. Bien. Entonces, para la próxima clase, ahí para que lo lleven en el cuaderno, no como tal que me lo envíen, van a averiguar lo que es cavitación, como definición, y también van a averiguar pérdida de carga y esfuerzo cortante, esas definiciones, la definición, las ecuaciones que están relacionadas, las unidades, ¿sí? Para que la próxima clase entonces lo socialicemos y sobre todo hablemos desarrollemos algunos ejercicios con las ecuaciones de propiedades de los fluidos. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, definición de cavitación, definición de pérdida de carga, esfuerzo cortante y buscar algunas ecuaciones y unidades asociadas. ¿Por qué les digo que es relacionado con la ingeniería? Porque estos términos pues también se pueden asociar con otras disciplinas. Entonces, ubíquense, ¿cierto?, en el curso de mecánica de fluidos y el objeto que tiene este curso para poder entregar sus definiciones, ecuaciones y unidades asociadas al trabajo. También importante que lleven las tablitas y la calculadora para que desarrollemos ejercicios, chicos. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Profe, qué pena, ¿podría proyectar un momento la diapositiva 12? La diapositiva 12. Ahí está. Profe, de pronto puedes repetir, por favor, lo que viene siendo la definición de cavitación, pérdida de energía y qué más. Definición, pérdida de energía y esfuerzo cortante. Unidades y ecuaciones asociadas. ¿Tú nos puedes enviar esas diapositivas, porfa, al correo o al WhatsApp? Dale al WhatsApp. Listo, pues. Dale, por favor. Gracias. Esas conversiones nos sirven. Gracias. ¿Ya nos podemos salir, profe? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. nos vemos el jueves. Gracias, profe. Vale, chao. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profesora. Profe.